Bienvenidos a El Extra Base, el podcast donde encuentras todo lo que necesitas saber sobre el mejor béisbol del mundo. Análisis, entrevistas, debates y mucho más en el podcast El Extra Base. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Banesco, siempre contigo. Amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast El Extra Base, el segundo de esta segunda temporada en nuestro podcast presentado a ustedes por Banesco, junto a Víctor Boccone, quien tiene el gusto de hablarles, Daniel Álvarez Montes. Ya llegando a una de las fechas más importantes del año, que es la del trade deadline, o el mercado de cambios, el día que cierra, digamos el día en el que, o digamos el periodo en el que se pueden hacer transacciones entre los equipos sin pasar por los waivers, que esto es algo que ya se elimina para este año. No se van a poder hacer cambios en el mes de agosto, algo que ya habíamos comentado a principio de año en nuestro podcast anterior. Lo hemos comentado en nuestras redes sociales, en distintos artículos, también en nuestra página web www.elextrabase.com. Y bueno, obviamente hay rumores que van, rumores que vienen. Hace una semana hablábamos de dónde pueda terminar Madison Bumgarner, y ahora resulta que Madison Bumgarner es la pieza que más necesita San Francisco, que está metido en la pelea. Que han ganado 17 de sus últimos 21 encuentros, y que es una locura lo que está ocurriendo en la Bahía. Sin embargo, yo creo que es un equipo que no tiene ningún tipo de chance y que lo más inteligente sería vender. Pero bueno, todo eso y más lo estaremos hablando por los próximos minutos junto a Víctor Boccone, mi amigo y compañero, y a quien le doy la bienvenida en este episodio. Vic. Muchísimas gracias, Daniel. Una vez, complacido de hacer otro episodio más del podcast del Extra Base, y sí, tal cual, sin mucho rodeo. Madison Bumgarner, digamos que es la joya de la corona en este momento, no solo para equipos que están dentro de la pelea por un cupo en la postemporada, sino también para San Francisco. En los últimos 10 juegos tienen 8-2, se han alejado un poco porque tanto San Luis como Washington y Filadelfia han ganado sus respectivos encuentros y están a 2 juegos y medio de el wildcard de la Liga Nacional. Tal cual como lo dices, el próximo 31 de julio se pone fin, se para el reloj para ese periodo de cambios directos, y solo quedan apenas 5 o 6 días para que acabe ese periodo, y muchos equipos tienen que tomar una decisión. Recordamos que ya a partir del 1 de agosto ningún equipo puede hacer cambios. Se acaban los cambios de waivers como solían hacerse en años anteriores. Y bueno, casos como el de San Francisco, el mismo caso de Arizona, el mismo caso de Boston en la Liga Americana, inclusive hasta los Angelinos de Anaheim, tienen que ver si van a ser vendedores, si van a ser compradores, y bueno, meterse de lleno en la pelea. Tú mencionas a Madison Bumgarner, sería una pieza apetecible para cualquier equipo en realidad que estaría peleando por un cupo en la postemporada. Tal es el caso de los Bravos de Atlanta, que se ha vinculado con este jugador, los Mellizos de Minnesota, que hay que acotar que no forma parte de esos equipos que están en la cláusula de no cambio. Entonces, quizás hay que ver cuál va a ser el rumbo que va a tomar la gerencia de San Francisco, y ver si salen de su as, que prácticamente le dio 3 anillos de Serie Mundial. Pasa algo con lo de Madison Bumgarner, Vic, que tú lo mencionabas, que es clave, y es la cláusula de no cambio. No necesariamente quiere decir que él no va a ser cambiado en ninguno de esos equipos. Sí, exacto. Porque, ¿qué ocurre? Él puede... A ver, si los Gigantes de San Francisco lo envían a un equipo o tienen un acuerdo con alguna organización que esté en esa lista de Madison Bumgarner, lo primero que tienen que hacer es consultarle a él. Hey, ¿tú quieres ir para ese equipo o no? Si él al final lo tiene en su lista, pero no tiene ningún problema con ir, simplemente va y ya. Algo que no ocurrió, por ejemplo, en casos que se han dado recientemente. Giancarlo Stanton hace un par de años con los Marlins de Miami. Los Marlins tenían un cambio en la mesa, uno con San Luis, otro con San Francisco. Los dos ya estaban cerrados, y en los dos
Giancarlo dijo que no, y él pasó una lista y dijo cualquiera de estos 4. Y pasó, ya sabemos cuáles fueron los equipos que él dijo, que fueron Chicago, los Dodgers, los Yankees y los Astros. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué es lo que ocurre aquí, Víctor? ¿Qué es lo que a mí me parece que si es verdad, si hoy en día la pelea del wild card está bastante cerrada, y en las divisiones también hay unas que están ahí bastante peleadas, los equipos tienen que ser inteligentes aquí. ¿Por qué? Porque no necesariamente el hecho de que tú estés cerca en los standings o en la tabla de posición significa que estás cerca de realmente competir. Y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones con equipos que a lo mejor por su deseo, que no está mal, ojo, de querer ir por una postemporada y luego ver qué pasa en octubre, dan un poco más de lo que en verdad tienen que dar. ¿A qué voy con esto? Bueno, caso de los puntuales. Hace 2 años los Marlins, por ejemplo, que en su intento de... Hace 3 años, perdón, que en su intento de meterse en la postemporada terminaron entregando piezas que fueron bastante valiosas a la postre, como Josh Naylor, su primera selección del draft, como Luis Castillo, o como el propio Chris Paddock, que terminó en los Padres de San Diego. Estos 3 terminaron en San Diego. El caso de Castillo luego tuvo que volver a Miami por una situación que hubo ahí con un examen médico de Colin Ray que no salió bien, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque hay equipos en los que un mal movimiento aquí, a esta altura de la temporada, intentando dar de más. Por ejemplo, San Francisco. Digamos que San Francisco quiere dar mucho más de lo que en verdad debería por una pieza que quizás los termine ayudando a meterse en la postemporada, o quizás no, sabiendo que la competencia es muy dura y que todavía quedan 2 meses, y al tú evaluar el talento que tienes que realmente pensar, oye, yo llego con esto a octubre, yo llego con esto a una serie de campeonato, yo llego con esto a una serie mundial. ¿Vale la pena en verdad arriesgar tanto para yo poder llegar sabiendo lo difícil que va a ser? O bueno, simplemente aguantarse, guardarse un poco, entregar a una pieza de mucho valor como la puede ser Madison Bumgarner, porque ¿qué va a pasar al final con un pelotero de este estilo? Por ejemplo, y es que al final lo vas a perder en la agencia libre. Exacto. Y no ganaste nada a cambio. Entonces hay que ser inteligentes. Entonces, realmente me arriesgo y altero el sistema de granjas apostando todo o nada, o soy un poco más inteligente, me guardo y me hago un poco más fuerte, sabiendo que puedo recibir un buen grupo de prospectos a cambio. Sí, no, y definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque es eso, sería arriesgar mucho. ¿Qué pieza podrías tú conseguir ahorita en el periodo de cambio directo para que meta de lleno a los gigantes, ¿no? Si tiene por encima a equipos como Washington, San Luis y Filadelfia, incluso hasta los mismos Cerveceros y Arizona, que están ahí peleando y se ven en la plantilla mucho más fuertes que San Francisco. Si a ver, vamos, San Francisco está en esta posición, es por la buena racha que ha tenido, pero no es por tener una temporada excepcional como han sido estos casos que acabo de mencionar. Tal cual como tú lo dices, el dar a Madison Bumgarner le brindaría a ellos también futuro. ¿Por qué? Porque la otra cuestión es cuánto va a pedir Madison Bumgarner en la agencia libre al terminar la temporada, y si los gigantes realmente están dispuestos a pagar lo que él pida. Entonces, yo veo casos como Arizona Diamondbacks que sí podrían jugarse esa carta. Mantener a Robbie Ray y mantener a Zach Greinke en su plantilla, quizás buscar a un abridor a un tercer abridor que los ayude, digamos, a formarse mucho mejor, o quizás hasta un bateador que pueda ayudar a Eduardo Escobar, a David Peralta, a Ketel Marte, entre otros, para que puedan pelear por ese puesto del comodín. Porque si a ver vamos, yo creo que ahí los Dodgers son, bueno, intumbables prácticamente, con ese récord de 67 victorias y 36 derrotas. Entonces, es una estrategia bastante arriesgada la que deberían tomar, pues, o que podrían tomar, mejor dicho, tanto Arizona como San Francisco en el oeste de la Nacional. Ya caso contrario pasa con los Cerveceros de Milwaukee, apenas están a un juego por fuera. Yo te lo decía en el capítulo anterior, creo que Filadelfia se va a quedar como la guayabera, como decimos en Venezuela, por fuera. Hay que ver
cómo termina, ¿no?, esta temporada los Cardenales de San Luis y también cómo se moverá la gerencia para obtener esa pieza idónea que los ayude a terminar de atornillarse pues en ese puesto, en esa pelea por el wild card. Hay un tema, Víctor, y aquí es donde yo difiero un poco contigo, y es en el tema de los Cascabeles de Arizona. Porque este es un equipo que entró a esta temporada realmente sin estar del todo para pelear. Si bien en los últimos totalmente. Si bien en los últimos años Arizona estuvo tocando la puerta y estuvo bastante cerca, este fue un equipo que al salir de Paul Goldschmidt anunció realmente por dónde venía. Porque es mentira que al salir de la mejor pieza de ellos, esperaban realmente pelear por una postemporada. Más bien era todo lo contrario. Lo intentaron en varios años, incluso hace un par de temporadas cuando añadieron a JD Martínez y realmente no se les pudo dar. Pero a ver, yo no veo aquí cómo es que este equipo de Arizona estaba pensando en esto. De hecho, yo creo que el gran problema que tienen, y es lo que los puede frenar un poco, es lo siguiente. Los Cascabeles de Arizona tienen un par de jugadores en las ligas menores que son interesantes. Ahora, ¿todavía es un sistema de granjas que está del todo fuerte? No del todo. ¿Qué pasa con Zach Greinke? Zach Greinke está ganando 34.5 millones este año. 34.500.000 dólares. El año que viene va a ganar 35. En 2021 va a ganar 35. Es decir, son 70 millones que están todavía en el contrato de Zach Greinke, más lo que queda en estos 2 meses de agosto y septiembre. El problema es a dónde mueves esta cantidad de dinero y qué equipo está dispuesto a aceptar esta cantidad de dinero o a tomar parte de ese contrato por un lanzador que, si bien es muy efectivo, porque sigue siendo muy efectivo y es uno de los mejores pitchers derechos de todo el béisbol, Zach Greinke tiene 35 años y va a arrancar la temporada que viene con 36 y su última de contrato en 2021 con 37, que quizás sea la última. Nadie lo sabe todavía. Eso es algo que nada más sabe el propio Zach, que por cierto va a abrir el viernes aquí en Marlins Park. Si pueden ir y verlo pichar, háganlo. Porque obviamente es un espectáculo que vale la pena ver. Entonces es realmente, salgo de Zach Greinke y me quito unos millones de encima, que creo que es lo que me parece que el camino que deben tomar, y quizás con Robbie Ray, que todavía tiene un año más de control, puedes darlo, y ahí sí puedes ganar un poco más para fortalecer tu sistema de granjas. Ese es el camino que me parece que deberían tomar los Cascabeles de Arizona, y uno da a pensar que, uno puede pensar, por lo que ellos, o por lo que se ha dado a conocer en reportes de John Morosi, de Ken Rosenthal, de John Heyman, de Bob Nightingale, que eso es lo que puede ser posible para los Cascabeles. Bueno, fíjate tú, o sea, con esa óptica, ese paisaje que me estás mostrando, que me estás pintando con respecto a Zach Greinke, fíjate tú que lo primero que pienso es en el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. Fíjate tú, ¿Otra vez? Los Dodgers de Los Ángeles, otra vez. De hecho, es el equipo que podría pagar esa cantidad por los años que le restan de contrato a Zach Greinke. Entonces, es además un equipo que ha llegado 2 veces a la Serie Mundial, bueno, sin nada que buscar, porque el primer año se enfrentaron a unos Astros de Houston imparables, el año pasado a unos Medias Rojas, que ya sabemos la historia que sucedió, y bueno, en tal caso, si quieren pelear otra vez por otro cupo el Clásico de Otoño, sería más que importante, ¿no?, tener a una pieza como Zach Greinke en su rotación. Tienen a un Clayton Kershaw recuperado, esperemos que sea el mismo de ahora en la postemporada. Años anteriores no ha sido así. Un Hyun-Jin Ryu que está, a la pelea por el Cy Young, y un Walker Buehler que también da mucho respeto a pesar de su joven y de su corta edad. Entonces imagínate tú, ese cuarteto de abridores en los Dodgers de Los Ángeles, oye, sería un equipo muy temible. Y en el caso de Robbie Ray, tal cual, pues, irse hacia los Yankees, que ha sido uno de los equipos que han monitoreado a este lanzador. Imagínate tú, esa hipotética Serie Mundial Yankees-Dodgers enfrentándose los dos ex compañeros. O sea, creo que da mucho morbo, ¿no? Ahí yo creo que el tema con los Dodgers, Vic, otra vez me parece que tampoco yo creo que es la opción más viable para Zach Greinke. Y te voy a decir por qué. El tema es
cómo administran los Dodgers para el año que viene, teniendo los contratos de Kershaw, de Turner, de Jansen, de Pollock. Todavía tienen a Joe Kelly firmado, todavía tienen a Kenta Maeda firmado. Y a Cody Bellinger le tienen que subir el salario, a Walker Buehler le tienen que subir el salario, a Max Muncy le tienen que subir el salario. Tienes a una cantidad de peloteros que todavía, digamos, no han cobrado grandes millones, pero Cody Bellinger está a las puertas de un MVP y obviamente va a tener que cobrar muchísimo más. Lo mismo con Max Muncy. Todavía ellos están con 2 contratos que están pagando para 2000, que son este salario retenido, que son los 5 millones que le tienen que dar a Homer Bailey, los 4.6 de Héctor Oliveira, y todavía para el año que viene ellos están pagándole 8 millones a Scott Kazmir. Entonces, lo que tienen es que los Dodgers es que ver cómo mueven ese dinero, porque agregar 35 millones, en caso de que sean 35 lo que agregan, cosa que yo veo un poco difícil. Yo creo que Arizona va a tener que asumir una gran parte de este salario también, pero aún así sigue siendo una cantidad muy grande de dinero, y en la que ellos deben tener cuidado es con el CBT, que es lo que antes era el impuesto de lujo, y digamos evitar pasarse para no tener que pagar una multa que sabemos que sería obviamente muchísimo más dinero. Entonces ahí es donde tienen que tener muchísimo cuidado los Dodgers. En el caso de Robbie Ray, él no tiene ese salario estratosférico que es el que tiene Zack Greinke. De hecho, él está cobrando $6.050.000 este año 2019. La fuente de esto es Spotrac y Baseball Reference. Así que él va para el arbitraje, su último año de arbitraje, de hecho, en el 2020, y sería agente libre después de la temporada 2021. Entonces ahí sí puede cambiar un poco más la cosa, porque no creo que Robbie Ray vaya quizás a cobrar más de 8 millones el año que viene, y eso sería ya una cosa completamente distinta, de la cual, si lo cambian en este momento los Caballeros de Arizona, no tienen que ocuparse de ningún tipo no tienen que ocuparse del contrato de Robbie Ray, sino para el que llegue, el equipo para el que llegue Robbie Ray a disputar la temporada de 2020, que digamos sería el último con el que terminó la temporada 2019, a menos que se haya cambiado en el off-season. Sí, no, es que lo cierto es que si los Dodgers de verdad quieren competir y ganar definitivamente o finalmente una serie mundial, tienen que, o sea, en mi opinión yo creo que deberían botar la casa por la ventana, sobre todo también teniendo el año que viene el juego de estrella en casa. Entonces imagínate tú ese panorama, o sea, que tu ciudad que vaya a albergar el próximo Clásico de Luminarias sea la ciudad del equipo campeón. Entonces creo que además con cómo se ha comportado Magic Johnson desde que asumió pues las riendas del equipo y toda la parte monetaria, creo que no le va a temblar el pulso si tiene la oportunidad de traer a una pieza del calibre de Zack Greinke. Ahora, te pregunto, Chino, la división central de la Liga Americana, para irnos hacia allá. Minnesota sigue de primero, 61-39, pero los indios ya han recuperado poco a poco su paso y están apenas 2 juegos y medio del primer lugar. Están metidos de lleno en la pelea por el comodín. ¿Qué pieza consideras tú que podría ser idónea para este roster de los indios ante esta situación? Ellos tienen que ir por picheo. Y ahí es donde entran otra vez en la ecuación Zack Greinke, Madison Bumgarner, vuelve a entrar Robbie Ray. Digamos, hay varios lanzadores que pueden estar por ahí en equipos que no van a ser del todo. Marcus Stroman también. Está Marcus Stroman también, que por cierto lo han estado escauteando bien de cerca. Está Mike Minor, el zurdo de los Rangers de Texas. Está Matthew Boyd de los Tigres de Detroit. Quién sabe, a lo mejor pensando aquí, tirando un nombre al aire, pero que porque no podría ser un lanzador que te ayude al final. Danny Duffy de los de los Reales de Kansas City, quizás pueda ser de cierta ayuda. Hay aquí, los Mets están tratando de salir de Jason Vargas. Obviamente no están muy contentos con su actuación. También después del incidente aquel con Tim Healy, periodista del Newsday, amigo nuestro, han buscado salir de él.
Quizás los Rojos de Cincinnati puedan mover alguno de sus abridores. A pesar de que no están tan lejos, yo creo que sería lo más sensato para ellos. Tanner Roark puede ser un pitcher que cambie de equipo antes del 31 de julio. Así que todavía hay varias piezas que pueden salir de ahí, pero Cleveland ciertamente ha tenido un problema con el picheo. Y ese problema ha sido, obviamente, tener a Carlos Carrasco, la lesión que tiene, que no, obviamente no es nada común, es leucemia, aunque ha estado haciendo bullpen, se ha sentido mejor y ya debe estar cerca de regresar el Cookie, como nos lo dijo en su casa. Pero Corey Kluber también ha estado lesionado. Dani Salazar está en AAA. Mike Clevinger ha estado lesionado a pesar de que ya está lanzando y lo está haciendo muy bien. Entonces han tenido que caer sobre la espalda de Trevor Bauer, que no ha estado del todo bien, y también sobre la de Shane Bieber, que fue el MVP del Juego de las Estrellas. Entonces el picheo es lo que ellos necesitan reforzar para terminar dando ese golpe. ¿Por qué? Bueno, porque tienes una rotación obligatoriamente que tiene que ser bastante joven al tener estas lesiones. Y lógicamente eso empieza a pesar en agosto y septiembre, que es cuando los brazos ya realmente, o cuando ya todo el mundo está cansado, y es cuando hay que digamos, dar un extra para poder llegar a la postemporada. Eso es lo que tiene que reforzar Cleveland, no solamente con su picheo abridor, el picheo de relevo también, porque han sufrido un poco. Y digámoslo así, su mejor relevista, que ha sido Brad Hand, no ha estado tan efectivo en sus últimas apariciones, y no tienen tanta profundidad en el bullpen como la tenían antes con Cody Allen, con Andrew Miller también, y por supuesto Hand cuando llegó a ellos, ¿no? Así que lo que tiene que hacer Cleveland, en mi opinión, es agregar mucho más picheo y bueno, quizás algún paquete que les incluya un bateador más. No harían para nada daño, no estaría de más. Sí, no, definitivamente ellos deberían tratar de armarse muy bien en cuanto a sus brazos, tomando en cuenta las lesiones de Carrasco, de Clover, que no está Dani Salazar, piezas que fueron importantes pues en otras oportunidades, tales como en el 2016 cuando llegaron a la Serie Mundial frente a los Cubs. Ahora bien, tomando en cuenta todo digamos, esta emoción al máximo, ya finalizando el periodo de cambios directos, ¿qué venezolanos podríamos decir o mencionar que saldrán de equipos? Porque el año pasado recordamos que Asdrúbal Cabrera cambió de aires de los Mets a los Phillies, al igual que Wilson Ramos, para tratar de meterse en la pelea. Al final no lo lograron, o sea, tal cual como ellos lo buscaron cuando hicieron estos movimientos. ¿Qué venezolanos ahorita podríamos mencionar que están ahí en boga para salir de sus equipos, además de Felipe Vázquez, que ya hemos mencionado que los Dodgers de Los Ángeles precisamente es uno de los equipos que ha mostrado interés por el zurdo de Piratas de Pittsburgh para prepararle pues el camino a Kenley Jansen? ¿Qué otro venezolano consideras tú que podría salir de su equipo original antes del 31 de julio? Hay un caso bien interesante, Vic, que a muchos quizás los vaya a tomar por sorpresa, a otros me parece que no, sobre todo si conocen un poco más de la situación de ese equipo. Y es que la verdad no tiene tanto espacio. Me refiero a Ender Inciarte con los Bravos de Atlanta. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el jardinero zuliano? Porque los Bravos están completos. En primera tienen a Freeman, en segunda a Alvis, en el short está Dansby Swanson y en tercera Josh Donaldson, que se ha encendido y ha sido quizás, por como vaya a terminar la temporada, cuidado si no es la mejor firma de todo el offseason. En el left field pones a Austin Riley, en el center a Ronald Acuña Jr. y en el right field a Nick Markakis. Así es como han estado dominando la división de la Liga Nacional, realmente sin un Ender Inciarte que les haya dado del todo. Obviamente Ender Inciarte, estando sano y produciendo, es quizás el mejor centerfield de todo el béisbol, o uno de los mejores. Defensivamente estoy hablando, porque obviamente estando Bellinger, estando Yelich, estando Trout por ahí, obviamente, o Lorenzo Cain, es difícil hacer esa comparación. Pero Ender es uno de los mejores, de esto no hay duda. Ender no ha estado produciendo con el madero, el guante es indiscutible, la velocidad es indiscutible, y eso es algo que puede ayudar a cualquier equipo, así no lo tengas como titular a Ender Inciarte. Quizás teniendo un rol
en el que sea reemplazo defensivo en los últimos innings o en el que te pueda ayudar como corredor emergente, que es importantísimo en la postemporada. Claro, dudo mucho que Ender no consiga ser titular al equipo en el que vaya. Tendría que ser un outfield que esté sobrepoblado, quizás como el de los Astros de Houston o como el de los Medias Rojas de Boston. Pero Ender pudiera ser un hombre interesante porque no hay tanto espacio en Atlanta para él, sobre todo teniendo en cuenta el temporadón que ha tenido Austin Riley. Ahora, Ender Inciarte sabemos que precisamente por ese valor que tiene, que hace Atlanta, sabiendo que tiene a Riley, que es un novato, sabiendo que incluso el mismo Acuña, a pesar de que pareciera que tiene 15 años jugando en Grandes Ligas, es todavía un pelotero muy joven. Es importante tener a hombres como Ender Inciarte para esas instancias, y ellos lo han vivido con Nick Markakis. Pero si los Bravos reciben una oferta que ellos consideren buena, cuidado y no salen de Ender Inciarte, porque es una pieza muy valiosa que puede querer cualquier equipo para el deadline. Y además los Bravos necesitan picheo también. Necesitan picheo de abridor, necesitan picheo de relevo. Y estaba informando John Paul Morosi hace poco en MLB Central, en el canal MLB Network, que los Bravos han estado, o mejor dicho, que los Piratas de Pittsburgh han enviado scouts a chequear a los equipos de los Bravos, a las sucursales de los Bravos. ¿Por qué? Porque si bien el gerente de los Piratas dijo el próximo juego de Felipe Vázquez en postemporada es con nosotros, con los Piratas de Pittsburgh, eso lo dicen públicamente, pero la puerta no la cierran, y ellos han enviado scouts a ver a jugadores de otros equipos, porque no le van a cerrar la puerta a cambiar a Felipe Vázquez sabiendo que pueden recibir todavía unas buenas piezas. Así que no se sorprendan en algún momento si Felipe termina en Atlanta y Ender termina en Pittsburgh. No digo que ese vaya a ser el cambio, pero digo que esas dos pueden ser las piezas venezolanas que más se han movidas. Sí, no, definitivamente. Hablando de Ender Inciarte, además de vincularlo con Pittsburgh, tal cual como John Paul Morosi lo ha mencionado en MLB Network, también lo veo en un equipo como los Tigres de Detroit. Detroit viene a una franca reestructuración, es el peor equipo de las Grandes Ligas hoy por hoy, con apenas 30 victorias. Y, bueno, tienen esas piezas que podrían caerle muy bien a los Bravos de Atlanta. Tal es el caso como Matthew Boyd o, en su defecto, Shane Green, el cerrador. Entonces, teniendo la oportunidad de enviar alguno de estas dos piezas de Detroit a Atlanta, creo que Ender Inciarte pudiera ser un jugador bastante aceptable en esa ofensiva de Detroit. Recordemos que en el center field de Detroit está Jacoby Jones por los momentos. Y a veces ha jugado Harold Castro ahí. Exacto, Harold Castro, el venezolano. Ahora bien, teniendo la presencia de un capitán como lo es Ender Inciarte en el center field, bueno, creo que sería, digamos, un buen inicio para, bueno, volver a saborear las mieles del éxito. Yo no veo personalmente a Ender Inciarte como cuarto jardinero todavía. O sea, no es el caso de Gerardo Parra, que lo están utilizando como pinch hitter en Washington, sino que lo veo todavía que tiene el potencial para llevar incluso un equipo a la Serie Mundial y ser un jardinero titular, tal cual como tú lo mencionas. Si está a plenitud de condiciones y produciendo, te puede dar incluso más de 200 hits, algo que hizo hace par de temporadas. Sin duda. Por eso mismo te decía, Vic, que precisamente por el valor que tiene Ender es que puede quedarse en Atlanta. Y sobre todo porque si bien en Atlanta ahorita ha cumplido ese rol de cuarto outfield, si ha tenido sus juegos como titular, sigue siendo muy valioso. Hablando de peloteros valiosos, Víctor, y esto que voy a decir, no digo que realmente sea una superestrella, pero ha sonado algunas veces dentro de los pasillos del estadio de que hay equipos que pudieran tener interés en Miguel Rojas. ¿Por qué? Bueno, Miguel Rojas es un pelotero que, si bien no tiene mucho poder, está bateando bastante bien hacia todos las áreas del terreno, especialmente hacia la banda contraria. No hay pelotero que haya bateado más hacia la banda contraria que Miguel Rojas en este momento. Y esto lo digo porque Miguel puede jugar en el short, que es uno de los mejores shortstops defensivos de todo el béisbol,
en segunda, en tercera, en primera. E incluso Don Mattingly, esto no veo ningún equipo haciendo esto, pero Don Mattingly lo hizo una vez, no con los Marlins, con los Dodgers. Lo puso a jugar en el jardín izquierdo un par de innings. ¿A qué voy con esto? Miguel Rojas puede ser un jugador que termine en un equipo, como en algún momento lo era Martín Prado con los Bravos de Atlanta. ¿Y por qué lo quería tanto Bobby Cox? Era precisamente porque le podía hacer el trabajo ofensivamente y porque lo puede usar en cualquier posición del terreno. No creo que los Marlins vayan a salir de Miguel, pero ciertamente no le van a cerrar la puerta a un cambio por el campo corto de los Teques, por lo valioso que es Miguel, precisamente por cómo puede jugar en cada posición del infield. Si le pides que juegue el outfield, lo va a hacer. Y además, cómo se ha ganado el respeto de la liga, de sus compañeros, de sus contrincantes, y siendo además, en este equipo joven de los Marlins, un gran líder y un hombre al que todos escuchan. Llámese Brian Anderson, llámese Zach Gallen, por nombrar novatos, o llámese Curtis Granderson, que ya tiene una larguísima trayectoria en el béisbol de Grandes Ligas y ha ganado prácticamente de todo. Ahí escuchan todos a Rojas, así que cuidado porque, a ver, yo no creo que vaya a pasar, pero no es descabellado pensarlo y no hay que cerrarle la puerta a que a última hora haya una sorpresa y termine siendo Miguel Rojas el cambiado por el equipo de los Marlins, que no creo, porque el foco está más en Starlin Castro, en Sergio Romo, posiblemente en Neil Walker, pero no sería descabellado pensar que Miguel pueda ser cambiado. Sí, no, y además que en esta instancia decisiva, la cualidad que tiene Miguel juega mucho a favor, tal como tú lo dices, que es un pelotero versátil que te puede defender cualquier posición si se lo pides y te la va a defender bien, que eso es lo otro. Defensivamente hablando, Miguel es una de las mejores manos en las Grandes Ligas y te responde, así lo ha demostrado con el Madero, equipos, o sea, bueno, y vemos el caso de Marwin González. Marwin González llevó a la Serie Mundial a los Astros de Houston y fue una pieza muy importante en ese título. Al año siguiente llegaron a la Serie de Campeonato. Hoy en día está con los Mellizos de Minnesota y ha sido también un jugador bastante importante, también por eso mismo, por el liderazgo que emana dentro del clubhouse. Podría ser esa pieza, de verdad, tomando en cuenta que bueno, los Marlins ya buscarían pues una nueva cara, una nueva faceta, y creo que además de los jugadores que tú acabas de mencionar de los Marlins, bueno, indiscutiblemente Miguel Rojas es el número uno de ese grupo de jugadores que pudieran salir, a pesar de tener más experiencia en las Grandes Ligas. Sin duda, obviamente como te mencionaba a Neil Walker, a Sergio Romo, en esos brazos del bullpen que quizás te mencionaba para Cleveland, los números de Sergio Romo no son los mejores este año. Hablamos de su efectividad y otros números, pero ha sido muy efectivo como cerrador Sergio Romo. De hecho no ha desperdiciado casi ninguna oportunidad, apenas 2. ¿Y qué digo con esto? Bueno, Romo es un pelotero que tiene muchísima experiencia en Grandes Ligas y que ha ganado 3 anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco. Este fue un hombre, Víctor, que ponchó a Miguel Cabrera con una recta por todo el medio para terminar una serie mundial. ¿Y cómo se lo celebró? Y para terminar una Serie Mundial. Hay que tener, bueno, como me lo dijo el propio Sergio en una entrevista que le hice, que yo le preguntaba, háblame de ese turno, y me dijo Romo, Miguel me dijo en ese momento, hay que tener huevos para lanzar ese picheo. Y Sergio le dijo, o huevos o soy muy estúpido. Pero bueno, lo hizo y terminó sacando el out. Esa puede ser una gran pieza por el valor que tiene Sergio Romo como relevista y sabiendo su gran experiencia, su amplia experiencia en postemporada y que llevó al éxito de los Gigantes de San Francisco en 2010, 2012 y 2014. Así es, de verdad que, bueno, todo está dado para que estas, digamos, horas finales o días finales antes que cierre pues este periodo de cambio directo, bueno, veremos movimientos de aquí para allá, quizás, inclusive, faltando minutos, todo el mundo se sorprenda con esos movimientos a última hora. A las 3 de la tarde cierra. Exactamente, recuerdo aquel movimiento que envió a Randy Johnson de Marinero de Seattle a Astros de Houston y luego a los Cascabeles de Arizona, que a la postre, bueno, los llevó a una Serie Mundial
y tremendo relevo se lanzó en ese séptimo juego frente a los Yankees de Nueva York. Bueno, prácticamente tomando el testigo de Curt Schilling. Lo cierto es que, bueno, ya las cosas están dadas hablando de los cascabeles. Hace un par de como años. lo decía, Hace un par de años, Yu Darvish fue cambiado. A ver, el deadline cerró a las 3 de la tarde. Y Yu Darvish fue cambiado de Texas a los Dodgers a las 2:58. Una cosa así. Fue casi que con el sonido de la chicharra, pero ahí mismo fue cuando completaron el cambio que sorprendió a todo el mundo. Porque, a ver, Yu llegó digamos, a este equipo de Texas, o llega al Clubhouse de Texas, y todavía era miembro de los Rangers. Él dijo, yo todavía estoy aquí, y en cuestión de minutos le dijeron, no, mira, tus maletas que te vas a pichar con los Dodgers. Estaba por esos mismos días. De hecho, mira cómo se terminó dando. Yu Darvish termina yendo a los Dodgers de Los Ángeles, y eso bloquea a los Dodgers de ir, o mejor dicho, a los Astros de ir por Yu Darvish, que eso era lo que en principio se estaba comentando, que Yu iba a ir de un equipo de Texas a otro equipo de Texas. No se termina dando. Verlander todavía estaba en Detroit, y a los Astros no les quedó otra que, bueno, vamos a abrir un poco más la chequera, porque hay que asumir buena parte del contrato, hay que dar a buenos prospectos, y terminaron quedándose con Justin Verlander, que los lleva a una serie mundial, que termina siendo el MVP de una serie de campeonato, y los Dodgers, el peor lanzador de los Dodgers en esa serie mundial terminó siendo Yu Darvish. Así se terminaron dando las cosas, y quizás, esto lo digo porque quizás el cambio que veamos más insignificante de todos es el que realmente más nos termine sorprendiendo, o el que más frutos termine dándole a un equipo, ¿no? Eso es lo emocionante de estos días, porque uno dirá, bueno, este cambio se ve perfecto, buenísimo se ve en este momento, sí, pero ese cambio puede terminar pasando factura en octubre, y a la postre en algunos años vemos consecuencias como aquella, por poner un ejemplo, de los Marlins entregando a Chris Paddack, un muchacho en el que no le tenían mucha confianza, por Fernando Rodney, que era el líder en efectividad entre los relevistas, y terminó siendo Rodney el relevista con peor efectividad desde que llegó a Miami, y Chris Paddack hoy en día es uno de los mejores lanzadores jóvenes de todo el béisbol. Bueno, así es el béisbol. Sí, así termina. Así es el béisbol. Así termina siendo este deporte. Con eso llegamos al final, señor Boccone. Agradecidos con ustedes por su sintonía. Esperemos que nos acompañen en una nueva edición del podcast El Extra Base, presentado por Banesco, Banco Universal, siempre contigo. Y bueno, Vic, bueno, nos vemos este fin de semana en el estadio del Marlins Park. Fin de semana que va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque es el Throwback Weekend, donde los Marlins van a estar usando su uniforme de 1997, cuando ganaron la primera serie mundial para la franquicia. Van a estar los exjugadores, va el estadio, a ver, van a hacer canciones de la época, de los 90, de cuando Víctor estaba chiquitico, todavía en tiempos de colegio, de high school. Usted recuerda mucho esa serie del 97, además toda Venezuela estaba pendiente por Omar Vizquel y todo el mundo con Cleveland, y terminaron siendo los Marlins los ganadores. La única persona en Venezuela que le iba a los Marlins era precisamente Víctor Boccone, y bueno, ahora va a tener ese chance de revivir sus épocas doradas este fin de semana en el Marlins Park. Todavía no tenemos información de eso, pero me encantaría que Arizona usara los uniformes de principio los que tenían al principio de su historia, ¿no? Ese morado con verde, sí, ese color verdoso y negro que tenían hace años. Sí, no. Indescriptible va a ser este fin de semana. Allá estaremos hablando, bueno, con los venezolanos, con todo el mundo, y bueno, rememorar aquel brinco de Jim Leyland en el 97, y bueno, hablarte un poco de esa época, porque tú apenas estabas naciendo, abriendo los ojos en este mundo. Creo que no lo he terminado de abrir todavía. Se nos cuida mucho, y bueno, el béisbol es vida. Chao. Gracias por escucharnos. El podcast El Extra Base llegó a ustedes gracias a Banesco, siempre contigo.